5:45. pasados. 5:45, vale. Bueno, pues en estas presentaciones vamos a hablar sobre primero el greenwashing y luego sobre el Real Decreto de envases. Es mi compañera Leticia de Alvear y yo soy Ignacio Hierro. Bueno, greenwashing. A ver. Lo hemos dividido en 4 partes. Para empezar, ¿qué es el greenwashing? Que a lo mejor habéis oído hablar de ello, es muy reciente, así que vamos a contextualizarlo un poco. En segundo lugar, las normas europeas que van a regular esta materia. En tercer lugar, también le vamos a dedicar una slide a qué está ocurriendo en materia de greenwashing fuera de la Unión Europea, en concreto en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Y por último, pues un par de casos sobre litigación en materia de greenwashing, aunque hay bastantes y están en crecimiento. Bueno, en primer lugar, queríamos empezar con algunos titulares sobre noticias de este tema, sobre el greenwashing o blanqueo ecológico. Y como veis, pues hay muchas asociaciones de referencia como la FIFA o aerolíneas, en las cuales están utilizando publicidad verde, es decir, eslóganes que indican que la compañía tiene pues, un comportamiento ambiental decente, adecuado, emplean prácticas ambientalmente sostenibles, cuando realmente a lo mejor no están así. Entonces, bueno, pues aquí está la recopilación, ¿no? Coca-Cola, Ikea, la marca de ropa de Kim Kardashian, acusada de greenwashing. Uno que nos gusta mucho, creo que está por ahí, la Whopper de Burger King parece que no tiene las emisiones que se supone que reduce. O la Gucci también hizo una alegación medioambiental diciendo que su producción era neutra en carbono. Pues bueno, este tipo de alegaciones están siendo objeto de escrutinio y nada, y sobre todo son organizaciones las que van a por estos eslóganes y dicen, a ver, ¿realmente esto que estás vendiendo a los consumidores es así? Pues bueno, esto es lo que vamos a ver. Bueno, las presentaciones creo que las tenéis, esto tiene links a las noticias por si luego os interesa alguna, podéis revisarla. Para empezar, a ver, ¿qué es el greenwashing? Pues este término, si revisamos la directiva, tampoco es que se utilice mucho porque realmente es un concepto social más que otra cosa. Esto viene porque un naturalista que se llama Jay Westervelt estaba en Fiji, allí de vacaciones, y pasó por un complejo hotelero. Y nada, le llamó la atención que uno de los carteles que tenía este complejo hotelero, que se estaba expandiendo por la isla, era por favor, reutilizar las toallas, o sea, no las echéis a lavar, para cuidar el medio ambiente y los océanos. Y entonces esta persona dijo, qué irónico que por un lado están expandiéndose por todo Fiji y por otro lado pues tengan un cartelito que diga que por favor reutilicemos nuestras toallas para cuidar el océano. Y esto pues lo denominó greenwashing, que bueno, en España lo conocemos como blanqueo ecológico. Así que quizá a veces me refiera indiferentemente tanto al blanqueo ecológico como al greenwashing. Entonces, esto es el greenwashing, este es el origen, es un poco la idea. Y aquí en el segundo párrafo incluimos la definición que tiene la Academia de Greenwashing, concretamente creo que es un informe de una universidad en Gran Bretaña, y la Academia define el greenwashing como las alegaciones infundadas o engañosas sobre el comportamiento medioambiental de un actor o producto. O sea, como hemos visto en estos anuncios anteriores, mi producto es sostenible, mi producto es ambientalmente respetuoso. Este tipo de alegaciones, que pueden estar bien o mal, son consideradas infundadas si no están pues, apoyadas en un estudio. Entonces, otra acepción, pues el greenwashing puede darse si las empresas insisten en su respeto del medio ambiente de un servicio o producto, al tiempo que ocultan otros aspectos perjudiciales. O sea, que a lo mejor estoy diciendo que sí, que tengo emisiones neutras, pero por otro lado estoy produciendo de forma que emito un carbono desmesurado.
Pues este, por ejemplo, también se considera blanqueo ecológico. Y bueno, claro, estas prácticas pues son conductas que las empresas las divulgan eh, para parecer ambientalmente positivas, omitiendo las negativas, de forma que los clientes pues digan, ah, pues mira, qué bien, voy a contribuir en este tipo de negocio porque a su vez yo estoy aportando elementos positivos pues, a la lucha climática, a restaurar el ecosistema, etcétera. Entonces, afirmar que los productos son verdes y sostenibles, a día de hoy pues se ha visto, aquí este estudio que citamos lo demuestra, Harvard también hizo uno en 2015 que dice exactamente lo mismo, y es que en un contexto en el que la sostenibilidad es un elemento de competencia, cuando una empresa emplea eslóganes verdes, publicidad que diga que es ambientalmente respetuosa, crece en sus niveles de venta y tiene mejores registros, y bueno, pues la tendencia es que cada vez se utiliza más y a lo mejor se está utilizando pues de forma infundada. Entonces, pues aquí indicamos que, bueno, que si los bienes y servicios que son ofrecidos o adquiridos en el mercado no son tan respetuosos con el medio ambiente como se anuncia, pues induce error a los consumidores, lo cual puede considerarse una práctica de competencia desleal, y además obstaculiza la transición ecológica porque realmente se está comprando un producto que no está aportando nada a lo que llamamos transición ecológica, y además impide la reducción de impactos ambientales. Entonces, ¿qué respuesta tiene la Unión Europea ante el creciente uso de alegaciones medioambientales? Pues tenemos arriba con una flecha verde, vemos la Green Claims Directive, que es la directiva de alegaciones ambientales, que nos detendremos y daremos unas pinceladas de ella. Luego la directiva de empoderamiento de los consumidores, que es la directiva mediante la cual los consumidores tienen un elemento normativo donde apoyarse frente a este tipo de alegaciones, es decir, si compran un producto que realmente que se han guiado por ese eslogan ambiental y que realmente ese eslogan es humo, no está basado en nada, pues pueden emplear esta directiva para impugnar dichos anuncios. Y bueno, y también está contextualizada con la directiva de productos sostenibles que ha mencionado Ismael, porque también hay implicaciones de cómo los productos pueden aportar a esta transición ecológica, pueden ser codiseñados, etcétera. Entonces, en primer lugar, la primera de las directivas a la que me voy a referir es la Directiva de Empoderamiento de los Consumidores. Y como he indicado, esta directiva lo que da es fuerza a los consumidores para, frente a una alegación medioambiental injustificada, pues poder impugnarla. Entonces, entre los objetivos de esta directiva se encuentra que poder garantizar que los comerciantes no induzcan error a los consumidores sobre las repercusiones medioambientales y sociales de los productos. También entre los objetivos se encuentra garantizar que el comerciante pueda hacer una alegación medioambiental relacionada con el rendimiento medioambiental futuro del producto, y que implique compromisos claros, es decir, que no haya palabras vacías en esa alegación, en ese anuncio sobre el producto. Además, también introduce la prohibición de exhibir una etiqueta de sostenibilidad que no se base en un sistema de certificación no establecido por las autoridades públicas. Aquí la Unión Europea delega el cumplimiento de esta prohibición en los Estados miembros, o sea, aún España tiene que adoptar este sistema de certificación para cumplir con la directiva, y bueno, entre otros objetivos. Entonces, esta propuesta de directiva relativa a las prácticas comerciales desleales introduce tres definiciones que son las principales que hay que entender para comprender cómo funciona todo esto del blanqueo ecológico. Son tres: alegación medioambiental,
alegación medioambiental explícita, que hemos puesto las iniciales, y alegación medioambiental genérica. En primer lugar, en cuanto a la alegación medioambiental genérica, pues, tenemos el paraguas de alegación medioambiental y lo dividimos entre explícita y genérica. Entonces, alegación medioambiental es, pues, como se indica ahí, todo mensaje o representación que no sea obligatorio con arreglo a derecho de la Unión Europea o derecho nacional, es decir, que a mí no me obliguen a publicar este mensaje sobre mi producto y que además indique o implique que un producto o comerciante tiene un impacto positivo o nulo en el medio ambiente o es menos perjudicial que otros productos. O sea, yo pongo una alegación sobre mi producto, al que no lo he puesto voluntariamente, no estoy obligado a ponerlo, y además digo, o sea, el contenido de ese anuncio es que es un producto positivo, es un producto respetuoso con el medio ambiente, puede tener incluso implicaciones positivas, o también, como se indica aquí al final, lo de que es menos perjudicial que otros productos, puedo compararlo incluso con otro producto de la competencia. O sea, puedo decir que mi producto es más verde que otro. Vale, esa es la alegación medioambiental, en genérico. Luego encontramos la alegación medioambiental explícita. Y esto es una alegación medioambiental enunciada en formato textual o contenida en una etiqueta de sostenibilidad. Pues una frase en un producto. Y por último, la alegación medioambiental genérica, pues es toda alegación medioambiental que es explícita, es decir, que está en formato textual, no contenida en una etiqueta de sostenibilidad, en la que la especificación de la alegación no se facilite en términos claros y visibles en el mismo soporte. Esto pues puede ser, por ejemplo, en la página de la comisión establece una relación de alegaciones y aquí puede ser el típico compromiso de una empresa, pues tenemos un compromiso con el medio ambiente sin dejar claro cuáles son las verdaderas actividades que te hagan estar comprometido con el medio ambiente. Pues esto puede generar dudas a efecto de la directiva y puede considerarse una alegación medioambiental genérica. Entonces, estas son las tres definiciones principales. ¿Qué conclusión se extrae de estas definiciones o qué nos viene a decir primeramente la directiva? Pues que las alegaciones deben ser honestas para que los consumidores, para que los clientes puedan elegir productos que realmente sean mejores para el medio ambiente que los productos competidores. Y con honestas, la directiva quiere decir que sean veraces, que estén certificados, que tengan un apoyo científico, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Entonces, aquí también he vuelto a recopilar 4 alegaciones que también creo que aparecían también en esta relación de la página de la comisión, con principales operadores en el mercado de todo tipo, tanto aviación como textil, como automóvil, y bueno, entre ellas uno de los eslóganes que me gustó personalmente es una empresa de césped de plástico ecológico que decía en su página web: nuestro césped tiene beneficios comparables a los efectos de la purificación del aire de un árbol maduro. Pues lo calificaban como ecohierba. Esto ocurrió en Gran Bretaña y la agencia de publicidad pues consideró que esta ecohierba o este eslogan de que el césped artificial purifique el aire como un árbol no estaba fundamentado científicamente y bueno, pues podía inducir a error al consumidor o a darle una falsa expectativa. Otro de los eslóganes que también he recopilado, otra de las alegaciones que he recopilado es sobre una marca de coches que empleaba el hidrógeno como combustible. Decía: tan limpio que purifica el aire a medida que avanza. A ver, utilizar hidrógeno como combustible pues es bueno en general, porque sí, contaminas menos, pero no purificas el aire a medida que utilizas el coche. Entonces, esto también es una práctica considerada de blanqueo ecológico, porque científicamente tendrías que demostrarlo, cosa que es difícil, y
y bueno, no tenía ninguna certificación ni estaba fundamentada de alguna forma. Y ya la última, sí, una aerolínea, este fue un caso bastante sonado, hizo una alegación que decía, adoptando un enfoque más fuerte y audaz hacia una aviación sostenible. Lo mismo, el tema de las aerolíneas también es un grupo muy castigado con la transición ecológica, sobre todo por el tema de la descarbonización. Al final, los combustibles que utilizan pues, emiten mucho carbono y han utilizado muchísimo esta publicidad verde. Entonces, una aviación sostenible, bueno, habría que demostrarlo. Y de nuevo aquí pues, se abrieron investigaciones, las respectivas agencias de publicidad de los países en cuanto a blanqueo ecológico para estas empresas. Vale. Aquí, sobre más contenido que introduce esta directiva de empoderamiento de los consumidores, pues, incluye una serie de prácticas que considera desleales y que los operadores del mercado deben evitar porque pueden caer en riesgo de blanqueo ecológico. Hemos recopilado 4, hay más, pero bueno, entre ellas, exhibir una etiqueta de sostenibilidad que no esté basada en un sistema de certificación o no haya sido establecida por las autoridades públicas. Como he indicado antes, toda alegación que se haga debe ir certificada. La Unión Europea ha delegado esta labor de certificación y esta labor de proceder para las empresas en los Estados miembros. Entonces, aún está por ver de qué forma las empresas van a tener que certificar estas alegaciones. Pero bueno, la etiqueta que debe exhibirse debe basarse en un sistema de certificación establecido por las autoridades públicas. En segundo lugar, hacer una alegación medioambiental genérica en relación con la cual el comerciante no pueda demostrar un comportamiento medioambiental excelente y reconocido pertinente en la alegación. En tercer lugar, hacer una alegación medioambiental sobre todo el producto cuando solo se refiere a un determinado aspecto de él. Esto es bastante común en los productos reciclados. A lo mejor está diciendo una botella, plástico reciclado, y a lo mejor solo es un porcentaje, o solo es el tapón, o a lo mejor en ropa, pues quizá también, no sé, tampoco quiero fallar aquí, pero a lo mejor pueden ser los botones de una camisa reciclado y el algodón no, o bueno, ese tipo de ejemplos. Entonces, evitar un poco, o sea, bueno, más que evitar, determinar exactamente qué es lo que está compuesto de material reciclado y lo que no. En cuarto lugar, presentar requisitos impuestos por la legislación a todos los productos de la categoría de productos pertinente en el mercado con una característica distintiva de la oferta del comerciante. Vale, pues aquí pues establecer como elemento diferenciador que el producto sea sostenible. Y bueno, algo que no he comentado en la pregunta 2, en esa nube, hemos puesto a las principales alegaciones que vienen textualmente en la directiva que deben evitarse. Por ejemplo, inocuo para el medio ambiente, eco, verde, amigo de la naturaleza, de origen biológico. Pues este tipo de alegaciones son las que más se han utilizado, porque como ahora diré, la comisión hizo un sondeo de cuáles eran los principales eslóganes que estaban empleando las empresas y justamente esto es lo que quiere la comisión, pues más que frenar, dotarle de una veracidad. Bueno, en segundo lugar, tenemos por un lado esa propuesta de directiva pues que le da a los consumidores una cobertura legal frente a las alegaciones que sean infundadas y que tengan que ver con el medio ambiente. Y por otro lado tenemos la propuesta de directiva sobre las alegaciones medioambientales. Esta directiva complementa las normas comunitarias en materia de protección de los consumidores, como la que acabamos de mencionar, y sobre prácticas comerciales desleales comerciales desleales, perdón. Vale, entonces, el porqué de esta directiva,
como he indicado, la Comisión hizo como una especie de sondeo en el mercado europeo de qué estaba pasando en materia de publicidad de las empresas. Y entonces en el sondeo encontró que el 53,3% de todo el total de alegaciones que llegó a estudiar la comisión proporcionaban una información vaga, engañosa o infundada sobre las características medioambientales de los productos en la Unión Europea. Y además, otro 40% de las alegaciones no estaban justificadas. Lo que hace lo que da como resultado un alto porcentaje de alegaciones que o bien son ambiguas o bien no están justificadas. Con lo cual, eso, a la hora de comprar un producto, claro, te deja pues, cierta duda de si verdaderamente cuando estoy comprando huevos ecológicos en el supermercado son ecológicos o cuando estoy comprando X producto es realmente respetuoso con el medio ambiente. Y por esta razón, como se indicaba en la primera diapositiva, pues la Unión Europea tomó cartas en el asunto y ha propuesto estas dos directivas. Entonces, el objetivo de esta propuesta de directiva sobre las alegaciones medioambientales es, en primer lugar, aumentar el nivel de protección del medio ambiente y contribuir a acelerar la transición ecológica hacia una economía circular. Pues eso, que realmente cuando se esté llevando a cabo una alegación pues sea fundada, tenga un fondo y no quede en papel mojado. En segundo lugar, proteger a los consumidores, porque esta directiva se complementa con la anterior que hemos indicado. Entonces, la idea es proteger a los consumidores que puedan tener un vehículo para acceder a la autoridad competente. Ya se determinará si son tribunales, si es agencia de publicidad, eso quedará por ver, pero al menos que los consumidores tengan una forma de, frente a este tipo de alegaciones, frente al blanqueo ecológico, contribuyan verdaderamente a la transición ecológica y bueno, que realmente esas alegaciones sean fundadas. Y bueno, otro de los objetivos que hemos recogido es mejorar la seguridad jurídica respecto a las alegaciones medioambientales y la igualdad de condiciones en el mercado interior, así como impulsar la competitividad de los agentes económicos y bueno, crear oportunidades de ahorro de costes para los agentes que comercian a través de las fronteras. Entonces, un poco más de contextualización sobre esta directiva, del estudio de la comisión que se hizo sobre las alegaciones, en el que se determinó que un alto porcentaje era un objeto de blanqueo ecológico, se llegó a la conclusión de que los consumidores se enfrentan a alegaciones medioambientales poco claras o poco fundadas, y además que los consumidores se enfrentan al uso de etiquetas de sostenibilidad que no siempre son transparentes o creíbles. A lo mejor el empleo de una etiqueta eco que a lo mejor la ha diseñado el propio productor o se ha autocertificado y no tiene ninguna base. Sí, vale. Entonces, ya metiéndonos un poco en el fondo de esta directiva, regula cómo comunicar una alegación medioambiental explícita, porque, como he indicado antes, o sea, la directiva tampoco es que prohíba este tipo de alegaciones, sino hacerlas de forma correcta. Y en su artículo 3 es donde indica, aunque todo esto será objeto de desarrollo posterior, porque en el artículo 18 se establece que se irá regulando mediante actos delegados, incluso vías interpretativas, porque esto va a haber una casuística enorme. En este artículo 3 es donde da un poco luz de cómo se debe realizar una alegación medioambiental. Entonces, en primer lugar, las alegaciones medioambientales explícitas
tienen que justificarse mediante una evaluación. O sea, si yo quiero alegar que, no sé, que los bolis que produzco son ambientalmente sostenibles, eso me tengo que apoyar en algo, tengo que justificarlo y el procedimiento que indica la directiva es la evaluación. Entonces, esta evaluación, ¿qué incluirá? Pues, en primer lugar, debe especificar si la alegación está relacionada con la totalidad, parte o determinados aspectos del producto. Es lo que he comentado de la botella de agua. ¿Cuánto material reciclado hay? ¿O dónde está? ¿En el tapón? ¿En la botella entera? Debe especificarse eso, la totalidad de... ¿Qué se refiere? O sea, ¿qué implicaciones ambientales positivas tiene el producto y su totalidad o no? Luego, basarse en pruebas científicas ampliamente reconocidas. Es decir, utilizar información precisa y tener en cuenta normas internacionales pertinentes. Aquí habrá que ver cuáles son estas normas. Demostrar que los impactos medioambientales, los aspectos medioambientales o el comportamiento medioambiental que son objeto de alegación son significativos desde un punto de vista del ciclo de vida. Luego, tener en cuenta todos los aspectos o impactos ambientales que sean significativos para evaluar dicho comportamiento, todo referido al producto. Incluir información secundaria pertinente sobre los impactos medioambientales o el comportamiento medioambiental que sea representativa la cadena de valor específica del producto. Además, también alguna otra, como demostrar que la alegación no es equivalente a los requisitos aplicados por la ley a los productos del grupo vamos, que si comparas con otro producto, pues con otro producto de la competencia debes determinar que te has sometido a los mismos estándares de la comparación, etcétera. Pero bueno, esto lo veremos ahora con las alegaciones medioambientales comparativas. Vale. Un detalle importante que también aparece en este artículo 3 es que estos requisitos no serán aplicables a las empresas, bueno, como ha comentado Ismael en la anterior presentación, el estándar es el mismo, no será aplicable a las empresas de menos de 10 empleados o que su facturación anual sea inferior a 2 millones de euros. Entonces, la directiva... Sí. A ver, otra cosa... Sí, pero otra cosa es que luego, mediante actos delegados... Sí, no, que cuando son microempresas... La norma afecta solamente a empresas se deja fuera empresas de menor tamaño, la norma europea. Luego, esto va a requerir adaptar la normativa española de competencia desleal de protección de los consumidores. Vamos a ver que a nivel de norma general y que la compensa estamos adaptando un poco de dar las cargas las empresas pequeñas más pequeñas. Evitar la sobreregulación. En este caso, quizá tiene menos sentido. Estamos hablando de algo que pasa a ser, o sea, una infracción, que estos vehículos puedan tener infracción, nosotros no. ¿Tú crees que va a pasar? A ver, claro, aquí tampoco estamos hablando de una o sea, lo que se está exigiendo con esta normativa, con la de Link James, es que si tú haces una alegación ambiental tengas que fundamentar. Es decir, si tú mi producto es neutro en emisiones, no puede ser neutro en emisiones, pero no basta con que lo sea. Tienes que además fundamentarlo y necesitas que un verificador, un tercero independiente, te lo certifique. Claro, obligar a eso a una empresa pequeña es también un sobrecoste. O sea, para las empresas pequeñas a la carta blanca. Pero no se someterán al mismo escrutinio. Pero todas las empresas al final estamos regidas sobre una ley y eso es publicidad engañosa. O sea, claro. Muchas de las cosas. Yo lo entiendo más como una alusión en un momento determinado a una publicidad engañosa. O sea, que al final es lo mismo que sí, pero vamos, es una publicidad engañosa.
fundamentarlo con un verificador, etcétera, que te lo acredita. Pero el empoderamiento de consumidores ya te prohíbe hacer declaraciones que sean infundadas, que sean falsas o que sean, por ejemplo, que tú digas, voy a poner un ejemplo que no es del sector. Esta mañana estaba poniéndome el desayuno, ¿no? El brick de leche te pone ahora con un tapón más ecológico, porque para el tapón que no se puede separar. Eso es una obligación que te pone la Directiva de Plásticos en Uso. Tú no puedes atribuirte una característica medioambiental cuando te la está imponiendo la normativa y venderla como estás presentando un producto más ecológico. Esas se aplican a todo el mundo, y si no me equivoco. Y estas son las que, no sé, hay esa exigencia adicional de la alegación que hagas, tienes que fundamentarla y tienes que tener una verificación, es donde se excluyen las empresas pequeñas. Sí. No, pero lo de cesura artificial, es una cosa que Ya, sí. Sí, aquí es... Por eso digo, esto al final, estos son directivas europeas que al final van a dar lugar a esas modificaciones en nuestra normativa de competencia desleal y protección de los consumidores. Obviamente, o sea, si es publicidad engañosa, de hecho, hoy mismo ya podrías, por sin necesidad de esta normativa, podrían considerarse conductas prohibidas para regularse a la tasa. Claro. Aquí lo que está haciendo la Comisión es abordar específicamente el tema de esas declaraciones ambientales que se quedan en una zona un poco nebulosa y que hasta ahora, pues, en algunos casos se ha abusado de ellas, ¿no? Y de, oye, mira, hay declaraciones que no vas a poder hacer y otras que si las haces vas a tener que fundamentar. De hecho, bueno, la comisión sobre esto de que no aplique o aplique, una de las razones que da, y es la literalidad de la comisión, que para evitar el impacto desproporcionado de los requisitos a las empresas más pequeñas en comparación con las más grandes, las microempresas, menos de 10 empleados y volumen de negocios inferior a 2 millones, están exentas de las obligaciones de esta propuesta, es decir, de la directiva de alegaciones ecológicas, de alegaciones ambientales, salvo si ellas mismas desean ajustarse a las normas. O sea, cabe voluntariamente ajustarse a esto. Pueden ir a un verificador y que verifique. Sí. No solamente digo yo que no tengo carbono, sino que además no me lo ha certificado, pero no está obligado. Esto es un chorro de denuncias a las pequeñas. Porque, bueno, ¿tú en qué basas esto? Aunque luego lo hayan hecho bien. Ya. Pero claro, como no hay una certificación en ningún sitio, pues es muy sencillo ir a por ellas a demandar. Bueno, pero luego ya Pero no están obligadas, no pueden demandar por esta base. No pueden así falso, pero no. Claro, sería competencia desleal más que... O sea, esta directiva no aplicaría. Entonces, un consumidor no puede ir a una empresa de estas características basándose en la directiva. No puede porque no la aplica. O sea que sería por otros cauces. Bueno, retomando las alegaciones medioambientales explícitas comparativas, este es el caso en el que pues, un operador compara su producto con el de otro y lo compara además mediante una alegación ambiental. El ejemplo más básico, pues mi método de producción emite menos carbono que el producto de A emite menos carbono que el producto B, o el producto A tiene más reciclado que el producto B, o mi producto tiene menos impacto ambiental que el producto de la competencia. Este tipo de alegaciones medioambientales explícitas son las comparativas. Bueno, ahí se indica, ¿no?, que aquellas que afirman o implican que un producto o comerciante tiene menos impacto o mejor comportamiento ambiental que otros productos o comerciantes del sector. Bueno, del mercado. Y además, estas alegaciones medioambientales explícitas, además de estas que hemos mencionado, se adicionan otra serie de requisitos. Entre ellos, que la información y los datos utilizados para evaluar los impactos, los aspectos o el comportamiento ambiental de los productos, son equivalentes a la información que presenta el producto de la competencia. Lo cual, bueno, tiene mucho sentido, porque claro, si no vas a comparar algo si no tienes unos mismos estándares de comparación. En segundo lugar, los datos utilizados para evaluar los impactos, los aspectos o el comportamiento medioambientales de los productos se producen o obtienen de forma equivalente.
Luego, en tercer lugar, la cobertura de las fases a lo largo de la cadena de valor es equivalente en el caso de los productos y los comerciantes comparados y garantiza que se tienen en cuenta las fases más significativas para todos los productos o comerciantes. O sea, en líneas generales establece pues, cierta correspondencia en cuanto a los criterios en los que te basas para publicar una alegación comparativa. Y bueno, pues eso tiene, además de los requisitos de la alegación medioambiental genérica, de la alegación medioambiental genérica, pues tienes otros adicionales para que tu alegación sea justificada. Luego, respecto al etiquetado, a los sistemas de etiquetado ambiental, se regulan en los artículos 7 y 8 de la propuesta de directiva sobre alegaciones medioambientales. Y bueno, por sistema de etiquetado ambiental entendemos que es un sistema de certificación que acredita que un producto, un proceso, un comerciante, cumplen los requisitos relativos a esa etiqueta que lleva. Si un proceso si una producción de un producto ha sido neutra en carbono, pues habrá que ir a ese certificado que determine que verdaderamente se ha hecho en un proceso neutro en carbono. Entonces, una vez se certifique eso, se podrá aspirar, después de la correspondiente auditoría y evaluación, poner esa etiqueta ambiental. Entonces, esto también la Unión Europea delega en los Estados miembros la forma de establecer estas etiquetas ecológicas, así que tendremos que esperar a ver cuál es el mecanismo que se implanta en España. Y también en cuanto a los sistemas de gobernanza de los sistemas de certificación, se introducen una serie de requisitos respecto al etiquetado ambiental. Para empezar, pues que sea transparente y accesible la información tanto del proceso para etiquetarse como de la etiqueta. Luego, respecto a la concesión de las etiquetas, pues que estos procesos sean elaborados por expertos y revisados por partes interesadas. Aquí recordamos toda la base científica que tiene esto, de cuando se realiza una alegación ambiental que esté fundamentada científicamente. Pues este es uno una forma de expresión de esa base científica de todo el proceso, que los criterios sean elaborados por expertos. Luego, la existencia de un mecanismo de reclamación y resolución en cuanto al etiquetado. Luego, procedimientos para tratar el incumplimiento y posibilidad de retirada y suspensión del etiquetado. Y luego, además, se prohíbe a los Estados miembros establecer nuevos sistemas nacionales o regionales de etiquetado. O sea, solo la UE podrá regular nuevos sistemas de etiquetado con opción a obtener la aprobación de la Comisión de terceros países. O sea que, en cuanto a la UE, mediante acto delegado o mediante cualquier cauce establezca esta certificación, España la debe hacer suya y bueno, mutatis mutandis, introducir ese sistema de certificación. Y si las empresas no cumplen con la normativa de las declaraciones ambientales, tienen la obligación de retirarlas y también podrán ser objeto de multas del 4% del volumen de negocios anual, como mínimo. Y luego, bueno, pues otro de los elementos clave de esta directiva es su artículo 16, donde se regula el acceso a la justicia de los consumidores, en el cual pues, se indica que las personas físicas o jurídicas que tengan interés legítimo en una causa, pues puedan presentar reclamaciones fundadas a las autoridades competentes, que pueden ser agencias de publicidad, esto es el caso de Gran Bretaña o Estados Unidos, o en su caso pues tribunales. Luego
Bueno, muy brevemente comentar que en Gran Bretaña y en Estados Unidos también tenemos casos de blanqueo ecológico y está regulado a su forma. No existe como tal una ley, ni en Gran Bretaña ni en Estados Unidos no existe una ley que regule el blanqueo ecológico, como sí ocurrirá en la Unión Europea. Sin embargo, las agencias, la CMA o las agencias de publicidad sí que tienen una guía que tiene fuerza jurídica y que sirve de criterio interpretativo de las leyes de competencia frente a este tipo de alegaciones. Entonces, bueno, estas guías, pues, como se indica, establecen principios generales apoyados en ejemplos, que es ilustrativos, para poder utilizar este tipo de guías como soporte para, pues, llevar una alegación a, pues eso, al cauce impugnatorio de que se trate. Y nada, por último, una pequeña referencia a la litigación en materia de blanqueo ecológico. Como os ha indicado, esto es algo nuevo, se está regulando ahora, es algo que cada vez pasa más. Hay muchos estudios que lo demuestran. Cada día, bueno, prácticamente cada semana tenemos ejemplos de blanqueo ecológico. Tenemos organizaciones que van sobre todo a grandes operadores por eslóganes o etcétera, y bueno, fruto de estas alegaciones ya están existiendo los primeros litigios en esta materia, sobre todo en Gran Bretaña y en Estados Unidos, no con las propuestas de directiva, porque claro, aún son propuestas, pero sí con las leyes de competencia desleal y publicidad engañosa, como se ha comentado. Y nada, aquí destacamos varios casos. Los informes que citamos a lo largo de la presentación tienen un enlace y cada uno tiene como una recopilación de los principales litigios que se están dando en materia de blanqueo ecológico. Y bueno, por destacar alguno, Lufthansa tuvo hace poco, bueno, recientemente, un litigio este 2023 que ha sido, bueno, no litigio, ha sido un apercibimiento por la agencia de publicidad, y el eslogan que fue objeto de impugnación fue conectando el mundo, protegiendo el futuro. Aquí lo que interpretó la agencia de publicidad es que los consumidores, en esa última parte de la frase de protegiendo el futuro, lo interpretarían como una alegación medioambiental y no terminaba de ser justificada, era un poco ambigua. Entonces, pues por no ser clara, vulneró estos códigos que he mencionado antes sobre el blanqueo ecológico. Y esto es un poco lo que se está haciendo en materia de greenwashing y la normativa que está la Unión Europea desarrollando. Y nada, si hay alguna pregunta. Queríamos traer dentro del paquete como decía, ¿no? Vamos a entrar en la RAP, vamos a hablar de la RAP al principio y de lo que hablaremos también el miércoles, pero dentro de este paquete, dentro de la estrategia de textil sostenible, creemos que hay un par de piezas que son relevantes. Greenwashing es un tema que está muy de actualidad y el sector textil está muy en el punto de mira precisamente para estas cuestiones. También otros, como he visto, ¿no? Como el transporte aéreo o el sector financiero incluso, pero bueno, es un tema que estamos comentando con algunos clientes, está todavía muy incipiente, lo que es la normativa, está todavía mucho escrutinio público ya, ¿no? Y que países como Reino Unido o Estados Unidos están tomando acciones. Lo que es la normativa europea está en ordenamiento de los consumidores, va más avanzada, la transición, la de Green Claims va un poco más atrasada, pero todavía falta tiempo para que se apruebe y se transponga. Pero bueno, es algo para tener también en mente porque es una normativa relevante para el sector. ¿Cómo aseguramos, cómo se asegura que hacerlo bien? Que tenemos que ir al norte, que nos certifique que todo lo que producimos y lo que decimos que producimos es exactamente eso, que tiene un impacto X. Pues según lo que digáis, no hoy mismo, pero llegará un momento en el que a lo mejor sí tenemos que ir a un verificador acreditado para que certifique, depende también de la estrategia de comunicación de cada empresa y de qué tipo de alegaciones hace. Pues las alegaciones ambientales
están sujetas a esta directiva de Green Claims, sí que tendrás que fundamentarlas y te tendrás que verificar un tercero. Sí, o sea, si incluyes una alegación de una producción sostenible, pues ¿por qué es sostenible esa producción? O, no sé. Luego Si tu producto es neutro en carbono, tendrás que demostrar cómo lo has hecho. Creo que el empoderamiento de los consumidores, que como digo va más avanzada, en el Parlamento Europeo ha metido que no se podrá decir neutro en carbono si tú compensas tus emisiones, tus reducciones en otro lado. Vamos a ver, ¿no? Porque todavía eso lo ha metido el Parlamento, pero al final sigue estando. Pero a lo mejor te dicen, oye, pues sí puedes decirlo si lo compensas, pero tendrás que acreditar que son proyectos de este tipo y que esas compensaciones, esas absorciones por reducciones de emisiones de los proyectos están verificadas de esta manera. Proyectos bajo el artículo 6 del Acuerdo de París. En fin, habrá que ver qué queda. Que habría, por ejemplo, las donaciones, porque yo me considero siempre que un plan neutro por hacer donaciones a empresas que tienen certificados de carbono. Claro, lo que tú me estás haciendo es Claro, pero mi producción en sí no es... comprar esas reducciones de emisiones a través de proyectos que se hacen en otro país, ¿no? Sí. Pues claro, pues eso, ahora mismo el Parlamento Europeo ya ha dicho que esto no se va a poder hacer, Vale. pero es consciente el Parlamento Europeo, todavía tienen que negociar los trílogos, y a lo mejor acá, porque yo creo que la idea originaria de la Comisión no era decir no se puede hacer, era decir se podría hacer solamente si se cumplen estos requisitos y se certifica y demás, pero bueno, veremos en qué... Yo no conozco la forma de hacer mi producción para el carbono neutro, Claro. solo conozco la forma de donar. La idea que tenía la Comisión contigo era eso, era que, oye, ¿qué vas a tener que decir? ¿Cuánto has reducido tú y cuánto has compensado? Lo que has compensado solamente de esta manera. Tampoco, yo he visto, o sea, el Parlamento Europeo, digo, lo que he visto en titulares, porque no he visto el texto, no lo conozco. Pero, a mí personalmente sí que he estado más en contacto con esto y sí que me suena que hay instituciones ya incluso en España que lo están haciendo y que van a seguir haciéndolo y que Europa ha dicho que sí. O sea, hay cuidado de bosques, hay un montón de instituciones ahora Sí, no, hay muchas instituciones que están certificadas. que llevan a cabo proyectos, de sus proyectos se calculan las reducciones de emisiones que consiguen y se certifican esas reducciones de emisiones. Sí. Otra cosa es que tú puedas utilizar esas certificaciones, estos los mecanismos basados en proyectos del protocolo de Kioto, que tú puedas utilizar eso para compensar tus emisiones y poder decir que tú los utilices para compensar tus emisiones. Oye, fantástico. Otra cosa que tú puedes decir, esto es neutro, mi producto es neutro en carbono. A lo mejor no puedes decir es neutro en carbono, puedes decir compenso mis emisiones con proyectos. No es un producto, es nosotros somos. Claro, exacto. Habrá que ir viendo en qué términos se pueden decir las cosas. sí, es que es eso. Lo hemos visto hoy. Porque luego ya te hemos tomado una, me he tomado una y se lo decía a Nacho, ¿no? Digo, mira, Sí. Cero emisiones. A ver si estaba certificada. Luego como producto no tendrá cero emisiones. O sea, será como global de... Claro, pues eso habría que someterlo a evaluación, como dice la directiva, sí, conseguir la certificación y todo. O sea, Pero entonces, ¿es válido estas empresas que ahora están haciendo, que hacen auditorías de emisión sobre tu producto, sobre tu empresa en sí? Claro, después, para hacer tu huella de carbono, evidentemente, es una empresa que te evalúa tus emisiones directas e indirectas, que te explica. Usted tiene una huella de carbono alcance 2 de tantas toneladas de CO2 y alcance 3 de tantas. Eso es válido, estas son mis emisiones, eso sí. Y luego las compensas. Y luego, pues, O pagas a otros que y otra cuestión es, a partir de ahí, ¿qué puedo decir yo? ¿No? ¿Cómo puedo publicitar? ¿Puedo decir, mi producto es cero emisiones? A lo mejor no. A lo mejor puedo decir, compenso las emisiones del producto con un proyecto de tal, de la forma. Pues que la mayoría de Ya. Sí, pero ¿ves? Que eso no sé qué es sin emisiones. Eso lo ves en la publicidad. Bueno, pues, Una última pregunta. Nada, de un segundo. A ver. voy a ponerle el decreto. Lo tengo aquí, sí. Que aunque hay un tejido que se vende como poliéster reciclado, o orgánico, realmente se aprendería un porcentaje de poliéster reciclado y otra parte que no es poliéster reciclado. Pero sin embargo, las
publicidades, normalmente, prenda hecha con Es otra de las cuestiones que... poliéster reciclado. Y claro, es un porcentaje. Claro, eso es otra de las cuestiones que se trata de evitar, ¿no? Que tendrás que especificar si es la totalidad del producto o una parte del producto. ¿Qué dice la directiva? Que, oye, 20% del poliéster reciclado. Sí, pero ahora, por ejemplo, la normativa del etiquetado no te deja poner poliéster reciclado. Porque sí que hay algunos que lo están haciendo y saben, pero tienes que poner poliéster. Pero no te deja, No te deja poner poliéster reciclado en el etiquetado, no en la publicidad. En el etiquetado de prenda que te pone donde está fabricado y puedes pensar que te lleve, ni puedes poner reciclado, ni puedes poner algo no orgánico, es algo otra vez como vendas y que sea de verdad. Pero ahí no. Porque no está regulado. O sea, otra cosa es que a mí el cliente, el empoderamiento que le están dando al cliente, tú quieras saberlo y te tienen que hacer. Tú tienes que tener certificado. Pero en lo que es la composición técnica del tejido, no va. Ahí no se puede poner nada. De momento. ¿Y eso cambiará también? La tradición de la plataforma. Bueno, Ahora sí que es verdad que es un algodón poliéster. Pero esta no es normativa de etiquetado. Puedes cambiar de no. No, pero como esta es normativa de alegación psicológica, ¿no? De qué puedes comunicar. Otra cosa es el etiquetado, pero es verdad que esto va dentro de un paquete en el que digamos 3 patas, ¿no? El empoderamiento de los consumidores, Greenclass y el reglamento de ecodiseño que os mencionaba antes, que incluye el pasaporte ecológico. Teóricamente el pasaporte ecológico va a tener que decir cuánto material reciclado va. Eso debería ir por ahí. Todo va orientado a una parte más de ayudar en música, pero otro también de transparencia, información al consumidor, que va por el pasaporte ecológico. Lo va a ser bastante complicado. Sobre todo lo que depende de lo que pase. Se nos ha olvidado, perdona, que si alguien debemos hablar, Vale, esto es grabado por el porque si no, no se va a grabar. Ostras. Pues, si alguien quiere preguntar algo, que pida, se lo voy a olvidar primero. Pues que pida el libro y se va a olvidar también a salir. Sí, no, bueno, está aquí. ¿Quieres? Por la siguiente, bueno, esto va todo en un eslogan, son un par de normas. Lo vemos rápido, el impacto del Real Decreto de envases y residuos de envases, que como decía, aparte de la rama del textil, que está por venir, una que ya Está pasando lo mismo de ahora. Claro, es que hasta luego. No, pues no parece que funcione. Santi, No va, ¿eh? Si no vais pasando por aquí, os sentáis. Son menos 20. Son menos 20. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? La de visita autora, vaya. Está arriba. Sí, bueno, pero no pasa nada. ¿El micrófono del Inter lo coge? Para Si no no- perder... Os vamos pasando. Ya está, sí, sí. Hombre, Hola, para no ahora perder sí. más tiempo. Ya está, ya está. Sí, se oye, pero no se oye en la grabación, que es que luego se va a grabar. O sea, está grabando y se va a colgar. No, os iba a decir que en este bloque queríamos, aparte de hablar, o sea, hemos hablado antes de la RAP y de residuos, pero queríamos abordar un par de temas más que creemos son relevantes para el sector en materia de sostenibilidad, de las que hemos visto antes bajo la estrategia. Bueno, no solo porque esta no está en la estrategia de textil, pero tiene un impacto sobre el sector, ¿no? La de greenwashing, porque como decía, pues el escrutinio sobre el sector textil en materia de greenwashing es importante. Y la de envases, porque como os decía yo al principio también, afecta prácticamente a todos los sectores, ¿no? Incluido también el textil, porque bueno, pues como ahora explicará Leticia y Ignacio, bueno, estábamos ya muy acostumbrados a una RAP de envases para domésticos, pero la novedad es que ahora va a afecta también a envases profesionales, a envases comerciales e industriales. Así lo podemos pasar un poco rapidito, porque si no luego va a quedar poco tiempo para Sí. hablar ya. No tenemos mucho tiempo y bueno, el objetivo de esta presentación que vamos a hacer ahora es mostraros las cosas que creemos que son más importantes para vuestro sector, o sea que vamos a intentar ir un poco ligeros y no alargarnos demasiado. Como contexto, bueno, tal y como ha explicado antes Ismael, bueno, hemos querido traeros un poco la síntesis de lo que se establece en el Real Decreto de Envases, porque realmente muchos de vosotros sois envasadores y productores de envases, ¿no?
y más ahora que tras la aprobación de la nueva Ley de Residuos y del Real Decreto de Envases se ha ampliado la responsabilidad empleada al productor a los envases comerciales e industriales. Luego andaremos sobre estos conceptos, pero bueno, sí que queríamos que tuvierais una primera imagen de las novedades que introduce este Real Decreto. Entonces, por un lado, como ya hemos dicho, y lo que creemos que va a ser más importante para vosotros es que se extiende la responsabilidad empleada del productor a los envases comerciales e industriales. También, como una novedad muy relevante y que nos está suponiendo mucha demanda de trabajo para nosotros, es la aparición de una sección de envases en el registro de productores de producto, la necesidad de inscribirse y de reportar los envases. Y bueno, hemos querido resaltar también como grandes bloques que se están viendo en este Real Decreto de Envases que hay medidas de prevención y reutilización, hay nuevas normas de etiquetado y regulación sobre la reutilización de los envases, sobre la que venimos hablando durante todas estas charlas. Rápidamente pasamos al concepto de envase, simplemente para que sepamos todos de qué estamos hablando. Bueno, como inciso, antes de entrar aquí, sí que quería resaltar. Antes hemos estado hablando mucho de productor y quería dejar claro que una cosa es el productor de textil, parece muy obvio, pero ahora durante esta presentación vamos a hablar del productor de envase, ¿no? Y de su concepto, en el que entraremos en la siguiente slide. Pero primero, ¿qué es un envase? Un envase es todo producto fabricado con material de cualquier naturaleza que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías en cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo. Es decir, casi todo es un envase, muchas cosas son un envase. Es un concepto muy amplio. Y bueno, es que se llega a considerar envase, pues eso, elementos auxiliares del mismo, elementos que están colgados al producto o atados a él y que desempeñan las funciones de un envase. Como un ejemplo súper claro y que creemos que a vosotros os puede resultar interesante es que las perchas son consideradas envases cuando se venden con el artículo. Y esto, vamos, en cambio, si se venden las perchas por separado, solas, eso no es un envase. En el momento en el que se utiliza ese elemento para contener, proteger, manipular, distribuir, pues estamos hablando de un envase. Tipos de envase, en línea también un poco con esta importancia que se le está dando ahora y ese foco que se está poniendo en los envases comerciales e industriales. Muy rápidamente pasamos por los conceptos porque yo creo que son bastante autoexplicativos. El envase doméstico es aquel que contiene productos destinados al uso o consumo por particulares, que son susceptibles de ser adquiridos por los mismos en los comercios. Ejemplo, bolsa con productos textiles entregada al consumidor. Las perchas que ya hemos hablado que se venden al consumidor y conjuntamente con el producto. Los embalajes de envío, las cajas que le llegan al consumidor final. Esos son los envases domésticos. Los envases comerciales son los que están destinados al uso y consumo propio de la actividad comercial. Y esto es una novedad relevante, y es que los palets, los flejes de plástico y los embalajes en general que se utilizan para transportar los productos a un comercio son considerados envases comerciales. Y por lo tanto el productor de ese tipo de envases tendrá que responsabilizarse de los mismos. Y luego tenemos los envases industriales, que son aquellos que se destinan al uso y consumo propio del ejercicio de actividades económicas industriales, explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o acuícolas. Y bueno, un ejemplo de este tipo de envases aplicado a vuestra situación podría ser pues un embalaje que se utiliza para transportar materiales y que se utilicen estos para la confección de las prendas, pues al final bidones con tintes para la ropa. Y esto es, por no detenernos más, yo creo que estos conceptos son bastante claros. Lo puedo pasar con esto, así. Rápidamente también, y como hemos anticipado, queremos hablar sobre qué es un envasador. Que yo en realidad el título de esta slide lo cambiaría, no pondría envasador, pondría productor de envase, porque realmente un productor de envase es o bien el envasador, el que envasa, o los agentes económicos que se dedican a adquirir en otros Estados miembros de la Unión Europea o a importar esos productos que vienen envasados. Este tipo de agentes también son considerados productores de envases a los efectos de este Real Decreto. E incluso se establece y se prevé en la normativa que cuando no se logre identificar al productor de productos, ejercerá como tal el titular de la marca de distribución.
Y rápidamente, por daros pinceladas sobre algunas de las obligaciones que tendrán estos productores de envases, pues estaremos hablando de que tendrán que asegurarse de que los envases que introduzcan en el mercado cumplen con los requisitos de fabricación, diseño, marcado e información. Pues también tendrán que procurar cumplir con los objetivos de reutilización, que son, en el caso de los domésticos, de un 5% en 2030 y de un 10% para 2035. Para comerciales e industriales estaríamos hablando de un 20% en 2030 y de un 30% en 2035. También introduce este Real Decreto los sistemas de depósito, devolución y retorno, que serán obligatorios para los envases que sean reutilizables. También se establecen en este Real Decreto unos objetivos de reciclaje, el del 65% en 2025 y del 70% para el 2030. También, bueno, ya lo hemos anunciado en la introducción, pero aparece esta sección de envases y la necesidad de inscribirse en el registro de productores. Está también introducido en este Real Decreto de envases el impuesto a los envases de plástico no reutilizables. Y luego también se establece la obligación de que todos estos productores de envases, ya sean domésticos, comerciales e industriales, pues tengan que participar en los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, de los scraps, de los que venimos hablando. Y a las botellas de cristal, como antiguamente la botella de leche y de vino, pues ojalá. No necesariamente, pero se puede. Sí, Ojalá. objetivos de reutilización. Bueno, yo en Múnich y mucha gente está recogiendo cristal y de bajo eso. Pero ojalá, y la verdad es que es muy triste llegar a esta conclusión después de tanto tiempo de algo que teníamos. Gracias, Luis. Bueno, que volveremos otra vez al envase de cristal. La verdad es que el ser humano yo creo que es tremendo, como lo retrógrado que podemos ser. Pero bueno, eso era. Me alegro muchísimo de esto, sobre todo para que vuelvan cosas que anteriormente eran buenas. Pero si queréis, os lo cojo porque además con lo anterior voy a dar paso a mi compañero Nacho. ¿El qué? Está conectado, ¿no? Vale, si queréis hacer una pregunta me decís y os lo acerco. Bueno, pues ahora pasamos a... Bueno, ya había... Hoy es un día precisamente es para esto. A ver, volviendo a empresas que fabrican marca blanca, os voy a poner un ejemplo práctico. Una empresa fabrica marca blanca y fabrica para diferentes empresas. Hay una de esas empresas que le envía todos esos embalajes a la empresa que fabrica marca blanca. Y todo el etiquetaje, todo lo que lleva esa marca, incluso los etiquetajes de dentro, son de esa marca que le ha encargado el trabajo. ¿Vale? Bien. Y ahora hay otra que no envía esos embalajes, le pide que los compre y fabrique ese productor de marca blanca y que luego le envíe el producto terminado. En este caso en concreto, si fuera su propio producto, compra sus bolsas con su nomenclatura y su etiquetaje, está clarísimo que es el que se tiene que inscribir y qué tal. En este caso en concreto, ¿qué aplicamos? En estos dos casos. ¿Dónde se encuentra cada uno? Yo creo que sería la primera pregunta, ¿no? Claro, ahí hay que ver cuál es el flujo de producto envasado. O sea, ¿quién pone el producto envasado en el mercado? Porque ahí, si el fabricante de marca blanca... el mercado lo pone cada una de las marcas. Y no pensando únicamente en quién lo pone a disposición del consumidor final, sino que si es una relación B2B de una empresa a otra, el que coge su producto, lo envasa y se lo manda al otro, está poniendo en el mercado un envase comercial, pues un envase a lo mejor de transporte o lo que sea. Entonces, ¿quién lo pone? La bolsita, el etiquetaje... No, pero eso yo entiendo que tiene que ser el propietario de la marca, porque al final el responsable es el propietario de la marca, no el que ha fabricado para la marca. Por eso estoy preguntando. No, yo entiendo, ¿no? Porque en cualquier... No hablando de las cajas con las que tú le has enviado. El que pone la bolsita para el consumidor en la tienda. No. Luis se refiere a, si por ejemplo, en un caso, vamos a poner de alimentación, para hacerlo más
más sencillo. Sí, hay que poner un ejemplo concreto porque si no... Exacto. En el caso, por ejemplo, de un fabricante de leche, pues tiene una ganadería el pastor de turno, y el pastor de turno está fabricando la leche para Mercadona. Entonces, Mercadona le suministra el packaging y le suministra todos los elementos que van a identificar ese packing, ese sistema de venta de leche, ¿no? Entonces, el responsable es el fabricante, ¿no? ¿Es a lo que te referías, no, Luis? ¿El responsable es el fabricante de la leche, el ganadero, o es Mercadona que le está suministrando todos los packagings y todos los etiquetados y demás? Yo quiero pensar que es Mercadona, porque al final el propietario de la marca es el que tiene que cumplir con todos los requisitos de comercialización. Y realmente... Ahí el envasador... Perdón. El envasador en ese caso sería Mercadona, pues es un producto de Mercadona. Sí, porque luego el que lo pone en el mercado también es y sería, bueno, pues sería el envasador es el productor de producto a efectos de la responsabilidad ampliada del productor de ese envase. Yo os planteaba dos ejemplos. Uno, y para que sea del textil, que no sea de la leche, vamos a suponer que una de las empresas es H&M y que la otra es Cortefiel, me da igual. Y el fabricante trabaja para las dos. Y entonces cuando entrega las prendas, imagínate, pues un polo, sea más fácil, con su bolsa, con su etiqueta, con su tal, las entrega a uno y las entrega a otro, ¿de acuerdo? Él es el que envasa, el fabricante, digamos, él es el que envasa, pero H&M le manda las bolsas y le manda todo. Entonces yo entiendo que ahí es bastante fácil el pensar, es H&M el que tiene que adherirse a esto. Ahora resulta que hay otro, que es Cortefiel, que no es, ¿vale? Queda claro, ¿vale? Que es Cortefiel, es por poner un ejemplo, y que resulta que Cortefiel le dice a ese fabricante, mira, mi bolsa tiene que ser así, es la bolsa que además va a llegar al consumidor, aunque luego le den la otra bolsita de plástico, pero ese polo va dentro de una bolsa, vamos a suponer, con su etiquetaje, pero tú te vas a encargar de comprar el producto y luego me lo envasas igualmente y tal, y me pones el precio de todo. Entonces tú estás, como marca blanca, estás comprando ese envase. Entonces, quiero decir, por eso la duda que yo tengo es esa. Sí. Si el fabricante del polo lo envasa para Cortefiel, para que Cortefiel directamente con ese envase lo ponga a disposición del consumidor final, el envasador es Cortefiel. Otra cosa es que el fabricante lo envasara en sus plásticos para mandárselos a Cortefiel, Cortefiel los abriera y lo metía en sus envases. En ese caso, ese envase del fabricante para Cortefiel sería un envase no doméstico, pero sí comercial, del que sería responsable el fabricante. Pero si lo estás envasando en el envase ya de Cortefiel para que lo ponga a disposición del consumidor, es Cortefiel el responsable. Gracias. Aquí lo que nos ha surgido es la pregunta, ¿y los pequeñitos también? Porque las demás no. Aquí los pequeñitos también. Los pequeñitos también. ¿Hasta qué nivel de volumen? ¿Un palé? 4.000 palés. Hay unos límites, sí. ¿2 millones de palés? En el Real Decreto de Envases hay algún límite a la inscripción, ¿lo tienes ahí? Hay unos límites, porque aquí, igual que veíamos en la RAP de textil, que se prevé que se cree un registro donde se registren los productores de productos textiles, en el Real Decreto de Envases también una sección de envases, como ha dicho Leticia, una sección de envases en el registro de productores de producto, donde también se tienen que registrar los envasadores, los productores de producto, en este caso de envases, y reportar, informar de los envases que se ponen en el mercado. Y ahí sí que hay unos límites, unos umbrales en función del volumen de envases. Sí, menos de 50.000 kilos de envases comerciales e industriales. Menos quedas fuera de la obligación de reportar en el registro, ¿no? Sí. Con el que te suministra los envases. Es el que te suministra los envases, el que tiene que, porque todos los envases tienen que ir con número de registro, efectivamente. Que es hacerlo tú mismo. Si eres importador, ya no puedes evitar la norma. Es decir, desde el momento que importas, ahora las aduanas te exigen estar en el registro, porque entras plástico y embalaje en el territorio europeo. Exactamente. Y ahí la duda es exactamente, ¿pagas por eso?
Solo que, eso lo tengo claro, pero vuelves a pagar en el reciclaje. Lo explico. Si pagas algo en aduana, es porque estás trayendo, aquí estamos hablando de dos cosas distintas, es porque estás trayendo un envase de plástico de un solo uso. Y hay un impuesto, que lo he dicho yo al principio cuando he hablado de la ley española, establece la ley un impuesto sobre los envases de plástico de un solo uso. Entonces, ¿quién paga ese impuesto? El que fabrica los envases en España, el que los fabrica, o sea, no el envasador, no el que envasa su producto, sino el que fabrica el envase como tal, pero también el que importa envases de plástico de un solo uso. Y eso es un impuesto, ¿vale? Y otra cosa distinta es que como consecuencia de la responsabilidad ampliada del productor, tú tienes que adherirte a un scrap de envases, o sea, ecoembes para domésticos o para comerciales e industriales, ya veremos porque todos se están constituyendo, y a ese scrap tú le vas a tener que realizar una contribución financiera que no es un impuesto, porque al final es una relación entre privados, pero sí que es una contribución a la que estás obligado porque hay un marco regulatorio que te obliga, o sea, al final hay una imposición desde lo público, pero que se articula a través de esa relación con el scrap, en la que tú le tienes que pagar al scrap para que gestione los residuos, esa contribución financiera. Pero son dos cosas distintas. El primero lo pagas en la aduana y es un impuesto exclusivamente sobre envases de plástico no reutilizables. El segundo es una contribución financiera al scrap y afecta a todo tipo de envases. O sea, pueden ser de plástico, pueden ser de cartón, de madera o de cerámica. O sea que sí, que hay dos. No son impuestos, Bueno, son impuestos los dos, pero son dos figuras distintas, pero hay dos. No me gusta de hablar casos particulares, pero en nuestro caso nosotros le hemos propuesto a la aduana explicarle que lo que importamos es bolsa de patata, o sea, es orgánico, y que por eso no tendríamos que estar tasados, pero aun con todo nos tasa. Si es plástico, aunque sea un plástico biodegradable, pues si califica como plástico y hay una guía de la comisión que también te dice que es plástico y no es plástico, pagas impuesto. Otra cosa es que sea plástico reciclado y en ese caso no pagas. Sí, tienes el certificado que es reciclado. A nosotros nos ha pasado que... Bueno, yo es que he llevado justo el tema del plástico. La diferencia es que uno es impuesto del plástico a nivel nacional y el otro es gasto de empresa, que te tienes que meter en Icoembes o lo que sea. Esa es la diferencia. No te puedes quitar el plástico. El problema del plástico, aunque sea 100% reciclado, es que te dicen que tiene que ser certificado. ¿Y quién certifica allí? Los locales, no. Entonces da igual, es pagar y punto. O sea, no hay una institución reconocida ahora mismo por España que te dé ese certificado que te evite ese impuesto. Yo estuve preguntando y decían que sí, que habría como... Habría, porque lo acaban de poner. Habrá, pero cuándo no sabemos. Ahora sale más a cuenta pagarlo y ya está. Ese es el problema. El primer año creo que nos falta la certificación, ¿no? El primer año nos falta la certificación. Como un certificado del producto. Una declaración. Aquí de hecho hay una fábrica muy importante en Utebo que hace un mogollón de bolsas, una multinacional de fécula de patata, con lo cual esperemos que le vaya muy bien y que va a tener que pagar también. Está considerado como plástico reciclado. Ya. Plástico. Aunque sea y tengan la ISO que no me acuerdo cuál era, la de compostable, pero eso está considerado como plástico. Así como los plásticos reciclados tienen otra normativa que los tiene como plásticos, o sea, como que no son plásticos, sino que son reciclados y se excluye el impuesto. Tampoco así. O sea, yo creo que lo que quieren es sacar plásticos de residuo. A ver, lo del impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables se metió en la ley a iniciativa del Ministerio de Hacienda, además. Esto no fue, o sea, aunque hay una base ambiental, no fue iniciativa del Ministerio, estaba en aquel momento, y no fue iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica, así como el otro impuesto que os mencionaba, el de los depósitos en vertedero y tal, sí que lo quería el Ministerio para la Transición Ecológica. Este vino por Hacienda porque lo que hay detrás es que a nivel europeo se ha establecido un nuevo recurso propio, o sea, una cantidad que tienen que pagar los estados al presupuesto comunitario
en función de los envases de plástico que no se reciclen. Entonces, claro, voy a tener un coste porque voy a tener que sacar de mi presupuesto del Estado para dárselo al presupuesto de la Unión Europea, pues voy a compensar por otro lado recaudándoselo a los productores de esos envases o a los que los importen. Y si consigo pues que haya menos o que se recicle más y tal, pues menos, pues bien, o sea, ellos pagarán menos, pero yo también tendré que pagar menos. Voy a desincentivar ese tipo de envases. Y esa es la idea originaria del Ministerio de Hacienda al establecer este impuesto. ¿Vale? El consumo. Y hay gente que paga porque es más fácil pagar que certificar. Incluso calcular, montar el sistema para calcular según qué cosa es más complicado internamente en las empresas, todo el sistema que tienes que montar para eso. Yo hay cosas que voy a mandar fuera de España y no me merece la pena sí, el tipo... hacer los cálculos todo lo que tengo que montar para que me devuelvan lo que van a andar. El tipo no es alto, no es muy gravoso en ese sentido, pero es verdad que la gestión, sobre todo, yo creo que cuando hay importación y demás y tienes que conseguir de terceros países, ya se está viendo que es complicado. Nosotros tenemos varios clientes, lo llevan la parte de fiscal, pero bueno, nosotros trabajamos bastante con ellos, pues que eso, es decir, tienen muchas dificultades para conseguir certificaciones y demás, y yo creo que son, vamos, es habitual encontrarse con estas situaciones. Vale, de los que no son domésticos, en mi caso no son domésticos porque no van a usuario final. Entonces, me tengo que adherir a un RAP. Hasta ahora sería Ecoembes si fuese doméstico, pero ahora los nuevos RAP ya han empezado a salir. ¿Me tengo que adherir sí o sí o cómo está el tema? ¿El qué? Vamos regular. Podemos pasar esto rápido, pero mira, yo creo que esta es una de las cuestiones que venían ahora, ¿no? Sí. Que están en creación. Que todavía no hay scraps. Todavía no hay scraps de comerciales industriales. El Real Decreto obliga a incluir en la responsabilidad ampliada del productor envases comerciales industriales, pero da un plazo, digamos, de un par de años, hablando de efectos prácticos. Durante 2024, durante 2023 se tienen que constituir las entidades, se tienen que constituir los scraps y solicitar su autorización antes de final de... Esto lo hablaremos de todas formas el miércoles también. Porque como veremos el ejemplo, bueno, pero vamos, solicitar autorización antes de final de este año. Y a lo largo del año que viene, del 24, las administraciones tienen de plazo para dar esas autorizaciones. De manera que el sistema para comerciales industriales tendría que estar plenamente operativo en el 25. Hay varios scraps, o sea, por ejemplo, pues, scraps como Ecoembes, que es de comerciales, de domésticos, ya ha dicho que va a extender también su actividad comerciales. Entonces, pues el que esté en Ecoembes en domésticos, si quiere, puede decir, oye, pues cúbreme también los comerciales, pero así como para domésticos, hoy por hoy pues está Ecoembes y, como decía, pues Ecovidrio para los de vidrio. Para comerciales industriales parece que va a haber muchos otros. Pues, en el sector del plástico están poniendo en marcha en Valora, en el sector del cartón hay otro scrap que está desarrollándose para envases comerciales de cartón. Los de Sigaus, por ejemplo, que es un scrap de aceites para sus clientes, están poniendo en marcha, pero también abierto a cualquier otro, un scrap específicamente para envases comerciales industriales que se llama Genci. O sea, de comerciales industriales va a haber muchos. A ver cómo se gestiona ese mogollón también, que no va a ser sencillo. Creo que quedan cuatro diapositivas de esta. Acabamos esta presentación y hacemos una pausa. Pero nos estamos montando ya en la siguiente. El tiempo de la siguiente. Por tiempo. Sí. Sí. Venga, pues acabamos rápido y hacemos pausa. Genial. Y hablamos lo que queráis. Pues retomando las obligaciones que deben cumplir los productores de producto que ha comentado mi compañera Leticia, las formas de dar cumplimiento a esas obligaciones pueden ser mediante sistemas de responsabilidad ampliada del productor, y estos sistemas pues pueden ser o individuales o colectivos. Entonces, ¿qué tiene que cumplir en genérico un sistema de responsabilidad ampliada del productor?
Debe contar con recursos financieros. Esto pues es demostrable pues aportando una cuenta o análogo para justificar que existen estos recursos financieros, y luego que tenga recursos organizativos suficientes para cumplir con las obligaciones que les deleguen los productores de producto. En el caso de los sistemas colectivos, los recursos financieros se obtendrán de las contribuciones que deben abonar sus miembros, es decir, los productores, y esta contribución pues, puede ser modulada mediante bonificaciones o penalizaciones según si se está cumpliendo con los criterios de eficiencia de diseño del envase, es decir, del ecodiseño. Esta contribución supone asumir una cobertura de una serie de costes prefijados y en esencia abarcan todos los costes originados a lo largo del proceso de gestión de residuos. Es decir, que los costes deben cubrir todo lo que viene a ser el proceso, ya sea la recogida separada, el transporte, la gestión. Es el mismo concepto que Sí. hablamos para textil, pero cuidado en envases. Claro. Es que tiene que tener recursos financieros y organizativos y tiene que cubrir todos los costes de gestión. Y bueno, como os he indicado, tipologías de RAP: sistemas individuales y sistemas colectivos. Pues alguna pincelada, pues para constituir un sistema individual debe hacerse una comunicación a la autoridad competente. Esa comunicación tiene que recoger una serie de aspectos, bueno, los datos fiscales del productor, por supuesto, y la tipología de los envases y residuos de envases que va a tener que gestionar ese sistema de responsabilidad ampliada del productor. Y luego, en cuanto a los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada, pues el vehículo parece que la norma indica que son las entidades sin ánimo de lucro, y bueno, son las que se encargan de cumplir todas las obligaciones que les deleguen los productores. Para constituir un scrap, pues el sistema colectivo se requiere una autorización. También el contenido de la autorización viene en el Real Decreto y ya está. Esas son las líneas generales. Luego, responsabilidad ampliada del productor respecto a los envases comerciales e industriales. ¿Qué obligaciones tiene el productor? Pues para empezar, en envases comerciales debe financiar y organizar la gestión total de los residuos, salvo que estos se gestionen por entidades locales. Y por otro lado, en cuanto a los envases industriales, también deben financiarse y organizarse totalmente los residuos. Bueno, se recogen una serie de objetivos y de reciclado y recogida separada en el Real Decreto, tanto para comerciales como para industriales. En el caso de los envases comerciales, estos objetivos pues es conseguir el mínimo de recogida separada del 75% en 2027, el 85% en 2030 y el 95% en 2035. Y bueno, son coincidentes con los objetivos de envases industriales. El Real Decreto también contempla la posibilidad de establecer acuerdos con los fabricantes para el cumplimiento de las obligaciones en envases comerciales y en envases industriales. Lo único que en cuanto a los envases comerciales, el sector textil no tiene esa posibilidad, porque la literalidad de la ley se refiere únicamente a acuerdos para envases comerciales si se trata de actividades agrarias, silvícolas, pesqueras, acuícolas y ya está. O sea, no recoge actividades textiles. Sí, o sea, esto no se refiere a los que están por debajo del umbral, a los pequeñitos, que sí que pueden ser los productores de los envases quienes lo hagan, pero con carácter general el Real Decreto prevé que, con independencia del volumen de envases que se pongan en el mercado, en lugar de ser el envasador, sea el fabricante del envase, para facilitar las obligaciones del sector primario, por ejemplo las cajas del pescado, ¿no? Y demás. Y esto, que sí que se permite con carácter general para el sector industrial, solamente se permite para comerciales en el caso de empresas de sector primario. Y bueno, en envases industriales, pues sí, como indica Ismael, pues no se acota a ningún tipo de sector. Es decir, que se puede acordar con fabricantes.
Respecto a los convenios con las administraciones públicas, se pueden celebrar convenios tanto en envases comerciales con industriales y siempre que intervengan en la gestión de los residuos de envases. Y respecto a los acuerdos con poseedores finales, pues tanto en comerciales con industriales pueden celebrarse acuerdos para que sean estos poseedores finales quienes den cumplimiento a las obligaciones. También para que lo entendáis de manera más visual, o sea, que la diferencia fundamental entre la RAP de comerciales e industriales es que el comercial está muchas veces a medio camino entre el doméstico y el industrial, ¿no? El industrial, al final los envases acaban en fábricas o en grandes centros de generación de residuos y por tanto es el scrap el que se va a encargar directamente de gestionarlo. Ahí no interviene la gestión municipal, mientras que para los comerciales muchas veces el envase comercial acaba en los contenedores, en la vía pública. Entonces es necesario que el scrap hable con los ayuntamientos, llegue a un acuerdo y decir, oye, yo, pues por ejemplo, en las grandes superficies recojo yo los envases directamente, pero va a haber otros que van a acabar en la recogida municipal. Tengo que acordar con las entidades locales hacerme cargo del coste que corresponda a los que acaben en la recogida municipal. Entonces, por eso son importantes los convenios con las administraciones públicas en el caso de comerciales, no tanto en el caso de industriales, y en ambos casos son importantes los acuerdos con los poseedores finales, porque muchas veces pues eso, los envases acaban pues en grandes superficies, en supermercados, o en el caso de industriales pues claramente también en las fábricas, ¿vale? Vale, y ya para acabar, pues sobre las obligaciones de los distribuidores y las obligaciones de los poseedores finales, muy sintéticamente. En cuanto a las obligaciones de los distribuidores, hemos recogido las más importantes, entre ellas deben comercializar productos envasados de productores que estén inscritos en el registro de productores de producto de la sección de envase. Deben participar en sistemas de depósito, devolución y retorno cuando se requiera. Deben colaborar en la recogida separada de residuos de envases. A veces deben cumplir con algunas de las obligaciones de los poseedores finales. Y también tienen que proporcionar información a los sistemas de responsabilidad ampliada sobre los productos envasados pertenecientes a esos sistemas que hayan comercializado en el territorio español. En cuanto a las obligaciones de los poseedores finales, los poseedores de envases comerciales o industriales tienen que retornar a los distribuidores o a los sistemas de responsabilidad ampliada los residuos de envases sujetos a un sistema de depósito, devolución y retorno cuando se requiera. Luego, separar por materiales y peligrosidad los residuos no sujetos a este sistema. Y según proceda, pues depositarlos en los contenedores habilitados para su recogida, depositarlos en puntos de recogida o entregarlos directamente a los gestores autorizados. Y por último, también es obligación de los poseedores finales proporcionar información a los sistemas individuales o colectivos sobre la gestión de los residuos de sus envases cuando hayan acordado llevar estos a cabo su gestión. Y bueno, este es un poco el contexto regulatorio a nivel europeo que lo ha introducido antes Ismael y ya está. Y esto sería un poco el recorrido del Real Decreto. Sí, no, aquí solamente que sepáis que estamos ahora bajo el régimen de la última revisión que hubo de la directiva, que fue en 2018, de envases y residuos de envases. Lo que ha hecho el Real Decreto de diciembre del año pasado es transponer esa directiva de 2018 y algunos elementos que faltaban por transponer de la directiva, la 2019-904, es la de plásticos de un solo uso, que en parte ya estaba transpuesta por la ley de residuos. Pero ya mismo, estamos transponiendo la norma anterior y ya tenemos una nueva propuesta de reglamento de envases que está ahora mismo en tramitación a nivel europeo y que bueno, pues que se aprobará probablemente también al año que viene. ¿Vale? Y eso va a suponer, como es reglamento además y no es directivas de aplicación directa, y va a suponer pues un nuevo giro, pero bueno, de alguna manera la novedad que introducía la directiva del 18 y el Real Decreto del año pasado, que es extender la responsabilidad ampliada del productor de envases domésticos a comerciales e industriales, que es lo que ha hecho que muchas empresas que hasta ahora no estaban afectadas por la RAP de envases se vean afectadas, y a lo mejor puede ser el caso de algunos de vosotros, pues es algo que ya está ahí y que se va a mantener con el reglamento comunitario en el futuro. Vale.
¿alguna pregunta?